Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El alcance de este artículo primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Si el mundo quiere aplicar elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene todo el derecho de decidir su destino. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Saliendo a la calle, despierta Venezuela. Estamos en contacto con la vida. Vamos directo al futuro de nuestra patria.
mi pueblo avanza. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza. Vamos viendo el futuro de nuestra patria. Puro el camino de Chávez. Al pueblo en que no pare. Puro el camino de Chávez. Al pueblo en que no pare. Un hombre trabajador, luchador incansable, un hombre de paz y amor, un hijo de Chávez, que siempre está dispuesto a trabajar por el niño, noble pueblo de sobra y cariño, con la alegría del buen vivir, del socialismo. Y allá va Nicolás. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza, viendo el futuro mi pueblo avanza. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza, vamos viendo el futuro de nuestra patria. Cumpliendo el legado de mi comandante. A mi pueblo, superando la barrera, seguimos para adelante. Mi pueblo es noble, trabajador, humilde, fiel, constante. Y es por eso que Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza. Vamos viendo el futuro de nuestra patria. Puro el camino de Chávez. Al pueblo en que no pare. Puro el camino de Chávez. Al pueblo en que no pare. Y Venezuela, arriba, vamos mi gente. Con Maduro. ¡Viva Chávez, viva Maduro! ¡El pueblo está seguro! Porque aquí seguirá gobernando el pueblo, seguirá gobernando la revolución. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, con el anuncio hoy del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que se llama a elecciones presidenciales, se desataron los demonios. Se desataron los demonios. Tengo por aquí, dice Omar Barbosa, ¿no le parece sensato convocar elecciones presidenciales por un disgusto? No es que el presidente no está disgustado. Disculpen. Y tampoco el Diosdado Cabello ni nada. Es una decisión que se toma. No entiendo cuál es el disgusto, ¿no? Para nada. Estamos contentísimos. Estamos contentísimos. De todos modos vamos a hacer un análisis más profundo de esto, ¿no? Pero quédense tranquilo. Escojan su candidato. Escojan su candidato y no le hagan caso a las directrices del imperialismo o del señor Donald Trump, que le diga a ustedes ahora no vayan a elecciones. Con o sin candidato vamos a las elecciones. Con o sin candidato de ustedes, por supuesto. Rondón, uno de los, fíjense ustedes que brincó medio mundo, ¿no? Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Rondón, afirma que no hay garantías electorales para unas presidenciales antes de abril. ¿Por qué, Rondón? Porque si tenemos aceitaditas las maquinarias,
las máquinas del CNE y la maquinaria completa del CNE, de nuestro CNE, que es el mejor CNE, es el mejor consejo electoral del mundo, el más diáfano, el más prístino, el más clarito. Si tenemos ahorita, acabamos de venir de unas elecciones, ¿cuál es el problema? Pareciera que a todos les dieron, hay que quejarse rápidamente. Grupo de Lima, este es muy bueno, ya lo vamos a leer. Rechazó adelanto de elecciones presidenciales, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que, por cierto, que del Grupo de Lima, que por cierto no son países, son gobiernos de esos países, rechazan el adelanto de elecciones presidenciales. Juan Guaidó asegura que llamado a elecciones denota que el gobierno está desesperado. Para nada, Guaidó. Anótense una fecha, por cierto, que el análisis va por ahí. Anótese, 23 de abril de 2017. Exactamente hace hoy 9 meses. Anótense esa fecha, que de eso vamos a hablar. Esa fecha, ojo. ¿Qué más? El mensaje de Capriles, por supuesto. Él inmediatamente prende sus celulares y empieza a salir a hablar. El mensaje de Capriles Alamud, el dirigente del Partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radón, que hizo un llamado al bloque opositor para preservar la unidad. Que estaba peor que el niño bomba, que Leopoldo López, y que insultó a Ramos Ayub y compañía, está llamando a la unidad. De frente a las elecciones presidenciales que este martes se anunciara, sería en el primer cuatrimestre de este año. Sea cual sea la decisión, tiene que ser en unidad. Yo te recuerdo, Capriles, que ya a ti no te quieren ahí. Primero porque ya no sirve. O sea, no le sirves para ningún tipo de interés. Tú estás inhabilitado. Dijo luego que varias fracciones de la llamada Mesa de la Unidad Democrática manejen al menos 2 opciones con las que elegir un candidato para el próximo evento electoral, a saber, por consenso, llevar a cabo elecciones primarias. Por ahí dice un pajarito que según y que es Ramos Ayub. Láncenlo. El exgobernador del Estado Miranda, esto sí está bueno, el exgobernador del Estado Miranda no descartó ningún camino a transitar, escúchese bien esto, para derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Esa decisión tiene que darle claramente a la gente que si no es por aquí, es por allá. Hay algo que ustedes tienen, sobre todo tú, Capriles, siempre eres ambiguo cuando vas a hablar. Di de una vez lo que es, di nosotros tenemos que derrocarlo con un golpe de Estado. Que no van a poder. No van a poder. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues estaba viendo varias noticias, ¿no? Ajá, la de los 12 países. Esa la replicó inmediatamente el país. A lo mejor hasta Nicolás se tira el candidato para Venezuela y para España de una vez. Para ganar en los dos lados. Dice aquí, los 12 países del Grupo de Lima de Estados Unidos condenaron, los 12 gobiernos, les voy a mencionar cuáles son. Argentina, Macri. Ojo, son gobiernos, gobiernitos. Argentina, Macri. Brasil, Temer. Canadá, ese vive de Sigüí al lado de Estados Unidos a cada rato. Chile, está Piñera otra vez. Colombia, Santos. Costa Rica, Guatemala, Honduras, México. Digamos de México. En México están asesinando, bueno, lleva el récord mundial de asesinatos de periodistas. Está un Estado narcotraficante dentro del Estado que ya no existe, el Estado mexicano, por corrupción, por todo lo que hay ahí, y ellos pretenden darnos lecciones de democracia a nosotros. Panamá, el paraíso fiscal. Paraguay y Perú. Son los que aparecen aquí y dicen lo siguiente, para ver aquí, vamos a ver qué dicen ellos. Hay que leerlo.
Es bueno que veamos esto. Recuerden una fecha que la vamos a leer luego, la vamos a analizar luego. Hace 9 meses, 23 de abril, hace 9 meses. Los principales países de América Latina rechazan las elecciones en Venezuela antes de mayo. ¿Será que ya tenían un plan perfecto para ahogar económicamente a Venezuela? Arrodillar al pueblo venezolano para poder ellos culminar con su plan de tumbar a la revolución bolivariana. Ustedes nos subestiman y eso es malo. México anuncia que abandona la negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición en la que reside el país garante. Pobrecito México. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Dice aquí lo siguiente: los principales países de América Latina, agrupados en torno al Grupo de Lima, ya le leí cuáles son los países, los gobiernitos, perdón, han rechazado este martes la convocatoria de elecciones en Venezuela por la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo. Las potencias consideran que la celebración, si le dicen potencia está bien, son países que son gobiernitos lacayos. Consideran que la celebración de comicios antes de mayo impide que estos sean transparentes y creíbles. Por más que te merece, te ve el bojote. Y carecen de legitimidad y credibilidad. Al mismo tiempo, México anunció que se retira de la negociación en República Dominicana entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela, en la que ejercía como país garante. Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponden. Hay que preguntarle a Donald Trump si le da permiso a la oposición venezolana, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Sí, como el Quiroga y como Pastrana. Dice, unas elecciones que no cumplan estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad. Apunta el comunicado del Grupo de Lima que firman los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Como si aquí no tenemos un Estado legítimo y soberano. O sea, nosotros tenemos que hacerle caso porque ellos, que son gobiernitos, lacayos del imperialismo norteamericano, nosotros tengamos que decirle sí, amén. Los principales países de la región incidieron en que la Asamblea Nacional Constituyente, quien anunció la convocatoria de elecciones, carece de legitimidad. Condenamos las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela. Yo no he visto una palabra tan manoseada como la palabra libertad. Poco después de conocerse la reacción conjunta, el gobierno de México anunció que abandonaba la negociación. Tras la reacción del Grupo de Lima, los países latinoamericanos que mantienen una postura crítica con el devenir de Venezuela, pero eso sí, no se ocupan de sus pueblos y los tienen pasando hambre, ¿verdad? Y que aunan esfuerzos tras fracasar los intentos de lograr una salida en el marco de la Organización de Estados Americanos, una organización tutelada por Estados Unidos. Hay que leer la noticia como es. Ponen aprieto a la oposición venezolana y obliga a que muevan ficha. Una buena parte de los críticos con el chavismo se ha volcado durante meses en lograr el apoyo diplomático de la comunidad internacional, empezando por los países de la región que ahora rechazan las elecciones. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo ayer Diosdado. Así como ellos nos sancionan, nosotros podemos sancionar. Aquí hay empresas que pertenecen a la comunidad europea y sería bueno irlas sancionando, ¿verdad? Cerrarles las puertas. Lo que igual no es trampa. A ver qué dicen. Bien, escúchese bien. Hoy no va a durar mucho el programa.
Pero vamos a ir a la médula. El 23 de abril de 2017, en el Domingo con Maduro, número 85 u 81, creo que es el 85. Hace 9 meses exactos. 23 de abril 2017, 23 de enero hoy. El presidente Nicolás Maduro habló de el desencadenamiento o el desencadenante histórico, fue la frase. Yo tengo tiempo hablando, porque yo asistí a ese domingo con Maduro. Yo estuve allí. Por eso es que yo digo que siguen subestimando al presidente. Lo siguen subestimando. El presidente Nicolás Maduro en ese programa hace un análisis histórico de la trayectoria, pero muy, muy bueno, un análisis, pero casi que, y me disculpan porque solamente voy a pasar 16 minutos, de lo que duró más o menos aproximadamente 1 hora. Por eso le digo, no tienen ningún problema, váyanse a internet, se meten y ven ese Domingo con Maduro, lo ven completico. Él prometió ese día, me acuerdo yo, que el programa no iba a tener desperdicio y de verdad no tuvo desperdicio. Él ahí anuncia un desencadenante histórico que comienza el 1 de mayo de 2017. Eso es para que ustedes vean, señores de la oposición, que nosotros tenemos claro el camino, y el camino es de conciencia. Nosotros tenemos muy claro el camino. Ustedes nos subestiman. Ya y en las condiciones en que estábamos en ese momento, con las guarimbas, con la guerra económica, con la guerra psicológica, en las condiciones que nosotros estábamos, ya el presidente Nicolás Maduro apuntó hacia lo que es todo el proceso histórico que nos enseñó o nos puso al frente el comandante Hugo Chávez. El presidente Nicolás en ese día hace un análisis primero divide incluso en 3 partes la vida del comandante Chávez. Primera vida, segunda vida, tercera vida. Yo tengo tiempo, tengo rato tratando de hacer un análisis porque al presidente Nicolás Maduro, igual que al comandante Chávez, hay que leerlos entre líneas y saber. Y me alegro enormemente tener la capacidad de saber, de leerlos entre líneas. Una cosa que no hace la oposición venezolana por soberbia. No han entendido que aquí hay un pueblo que está montado en una revolución y es un pueblo con conciencia. Que no por mal hemos llegado hasta donde estamos. Y hay 2 divisiones, una política y una económica, que la económica incluye lo social. Hay 2 vías que van caminando juntas. Y la vía política está muy clara, muy clara. Él dividió la vida del comandante Chávez en 3. Perdón. La primera vida, cuando nace el comandante en Sabaneta, hasta que entra en la academia militar. Incluso el presidente dijo en ese momento que tenía anotado hasta los meses, días, horas de cada una de esas vidas. La segunda vida, desde el momento en que el comandante Chávez entra en la academia hasta el 4 de febrero. Segunda vida. Y la tercera vida, desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo de 2013, cuando el comandante Chávez vuela alto, pues, se va. Se va, no, nos cuida desde allá arriba.
Y en esas 3 vidas, aclaró el presidente Nicolás Maduro, aclaró que allí fue donde él periodizando la vida del comandante Chávez, entendió todo el proceso histórico y por qué el comandante Chávez decía que nosotros no íbamos a ver la revolución, pero que la revolución se iba a dar, porque es una revolución netamente popular. Quiero pasarle el primer, que es la de que dice desencadenante histórico, por favor. Quiero pasarles el primer video. Lamento muchísimo por factor de tiempo no haber puesto 1 hora, porque hay que, dentro de las cosas y los comentarios que hace, el presidente Nicolás Maduro, bailando todo lo que es el proceso histórico desde el momento en que el comandante Chávez entra en la escena política, en los escenarios. De allí que ese mismo día, 23 de abril, hace 9 meses exactos, el presidente Nicolás Maduro anuncia un nuevo desencadenante histórico. Y le pide al pueblo lo que el pueblo ha demostrado hasta el día de hoy. Le pide al pueblo conciencia. Vamos a verlo. Rueda. Bueno, abril, mes de desencadenante histórico. Así fue, hace 20 años exactamente. 1997, Venezuela estaba en una encrucijada verdadera. 2 décadas perdidas. La miseria por encima del 45%, la pobreza rondaba el 80%. Venezuela estaba sometida al dominio, a los designios del Fondo Monetario Internacional que gobernaba nuestro país, lamentablemente, nuestro país, y eso a nuestra generación lo llenaba de un dolor y de una impotencia gigantesca, porque, Mario, nuestro país, como tú lo viviste también, y algunos de los presentes, aunque la juventud es mayoritaria aquí, la juventud que no vivió físicamente la década de los 80 y los 90, en aquella época nuestro país lo gobernaban en inglés desde Washington. No se podía hacer nada. Si se planteaba, por ejemplo, un aumento de salario para los trabajadores, la palabra definitiva no estaba aquí en Venezuela, en Caracas, en Miraflores, no, ahí no se mandaba. La palabra estaba en Washington, Fondo Monetario. Y se preguntaba, ¿es posible aumento salarial este año? No. Y eran no y no. Y se acumuló una deuda social espantosa. Deuda social que la revolución después, óigame bien, muchachos y muchachas, después que derrotamos todas las amenazas, intentonas y golpes de Estado del 2001, 2, 3 y 4, fue que Venezuela despegó aceleradamente como un cohete hacia el desarrollo social con las misiones y grandes misiones. Fue el momento de Venezuela estelar, donde arrancó un nuevo modelo social, solo después de haber derrotado los golpes de Estado. Cualquier semejanza con la realidad no es casualidad, es causalidad. Para que ustedes vean, esa década de los 90,
Los historiadores tienen que reconstruirla más a detalle, Pedro. Sería bueno, a propósito de los 20 años del 19 de abril de 1997, sería muy bueno que se armara un equipo, yo diría, de viejos y jóvenes historiadores, los que lo vivieron y los que no lo vivieron, para que nos orienten la juventud cómo es que hay que investigar y enseñar. Nosotros, solo nosotros, somos los herederos de los libertadores. Esa bandera la llevamos nosotros. Y la llevamos en alto a la victoria, o no la lleva nadie. No hay alternativa. O la llevamos nosotros, o no la va a llevar nadie, jamás ni nunca. Esa bandera estuvo escondida. La pasaron por el lodazal de la traición, siglo XIX, el siglo XX. Y a los libertadores los encofraron y los convirtieron en estatuas de bronce o de mármol, lejos, fríos por allá. Y tuvo que llegar un Chávez para que los libertadores bajaran a caminar con el pueblo otra vez y para que se levantara su tricolor hermoso. Porque nuestro tricolor no es rojo, azul y amarillo, no. Nuestro tricolor es amarillo, azul y rojo, carajo. ¡Fascistas! Es amarillo, azul y rojo nuestro tricolor patrio de independencia y de liberación. O lo levantamos nosotros así, o lo lanzan al piso de la traición los traidores y fascistas. Chávez está aquí. Chávez no solo es esperanza, es legado. Chávez es presencia viva. El legado vivo. Venía escuchando al comandante Chávez. Él dejó, Pedro, Ernesto, dejó testimonio vivo de cada etapa de su vida. A veces periodizando la vida de un héroe, de un líder como Chávez, uno puede entender el tiempo histórico. Yo periodicé la vida del comandante Chávez el día que lo sembramos, el 15 de marzo del 2013, en el cuartel de la Montaña, su centro de comando en jefe, del 4 de febrero y de la eternidad. Y a mí me corrió la historia, Pedro, desde la Academia Militar del Ejército, en Fuerte Tiuna, hasta el cuartel de la Montaña, echamos 1 hora y media, 2 horas, quizás más. Y a mí me recorrió la historia completa de nuestro comandante. Y con la historia de Chávez, la historia de la segunda mitad del siglo XX y la historia de la refundación de la República por el poder popular constituyente en el siglo XXI. Y además podemos entender la proyección de esa fuerza que resucitó en Chávez hacia el siglo XXI. Y cómo dejó trazado un camino en el siglo XXI. Porque hay gente que no entiende cómo después de todo lo que nos han hecho, cómo después de todo lo que me han hecho, yo estoy aquí en la cumbre de la montaña, mandando. Que no soy yo. Es Chávez, es un pueblo, es un proyecto histórico que no se va a rendir, jamás se va a rendir frente al imperio. Es una fuerza lúrica, histórica, que es capaz de soportar todo. Ustedes, señores oligarcas, imperialistas, no saben lo que estamos decididos a hacer, lo que somos capaces de hacer, no lo saben. La subestimación es muy grande. Pues no saben lo que estamos decididos a hacer. Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar otra vez. Ayacucho se va a quedar pequeño hasta donde llegará esta generación de chavistas y bolivarianos que estamos mandando en la patria. Ayacucho se va a quedar pequeño. A buen entendedor, palabras claras. Así que reconstruyendo la historia. Entonces, agarraba algunos hitos. 28 de julio de 1954, Sabanete Barina,
nace nuestro comandante Chávez en medio de un torrencial aguacero en la madrugada. Lo pare doña Elena Frías y su padre Hugo de los Reyes Chávez. Casi desde niño se hace bolivariano y zamorano solamente por intuición, por amor a la tierra, por amor a la historia. 28 de julio, 1954, hasta su ingreso a la Academia Militar el 8 de agosto de 1971. Correcta la fecha, ¿verdad? 8 de agosto de 1971 al 4 de febrero de 1992. Inclusive yo saqué los años, meses y días. Y los dije en ese discurso. Se forjó el Chávez cadete. En la Academia Militar encontró a Simón Bolívar, el revolucionario, el antiimperialista. En la Academia Militar conoció y reconoció a Ezequiel Zamora y lo convirtió en obra de teatro, en poesía, en palabra, en arenga. Y allí cultivó el compromiso con el pueblo. El Chávez cadete, el Chávez subteniente, el Chávez teniente, el Chávez capitán que conociste tú, fue tu maestro. Mayor General Carlos Osorio. Era el Chávez pueblo que pateaba la calle. Era el Chávez que buscaba a los indios para darle las tierras. Era el Chávez que buscaba a los campesinos. No que buscaba al oligarca para tomarse el whiskycito. No, buscaba el campesino y se echaba un guamazo seguramente. El Chávez que hablaba de una revolución popular, que hablaba de independencia, que recuperaba el discurso y el sentimiento antioligárquico del ejército original de los libertadores, del ejército original de Zamora. Y fue el Chávez que sacrificó su vida y toda una generación para ir a buscar la luz de la redención nacional, de la redención popular. El resto lo conocimos en aquella madrugada parturienta, única de la historia, que cortó la historia en dos. Fue como el 19 de abril de finales del siglo XX. La historia no podrá entenderse sin un 19 de abril de 1810, pero la historia no podrá entenderse jamás sin un 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero fue para nuestra generación el grito de independencia, el grito del despertar, el grito de la rebeldía. Y fue para Venezuela y la historia que se está escribiendo. Y una tercera vida definitiva. Del 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del año 2013. Para que ustedes puedan ver el momento y si hay fases como la del 4 de febrero al 5 de marzo, hay periodos especiales. Y hay un periodo donde se acumuló la visión estratégica. Atención bolivarianos y bolivarianas, patriotas, revolucionarios, atención. Yo a partir de hoy voy a ir dando claves, Jesús Farías Mosca, claves históricas del nuevo desencadenante histórico que este hombre que está aquí y lleva la bandera y el peso de Bolívar y de Chávez va a echar adelante. Venezuela necesita un nuevo desencadenante histórico, democrático, revolucionario y popular. La derecha trancó el juego, pero yo necesito que maduremos, compañeros, colectivamente. Yo no vine a hacer un programa más hoy. Yo vine hoy a iniciar
a dar el primer paso del nuevo desencadenante histórico del poder popular venezolano para la nueva etapa que voy a llamar. Estoy totalmente decidido a hacerlo, pero necesito que el pueblo esté preparado, como nunca antes. Urbanos, estemos preparados en los barrios, las canchas, corazón salsero, estemos preparados, corazón llanero, Congreso de la Patria, atención VC, a ustedes me dirijo, VC, atención Diosdado Cabello, Nacional del PSUV, atención Polo Patriótico, Patria, Gran Polo Patriótico, PSUV, atención al pueblo en general. Vamos a dar pasos firmes en las próximas horas para activar un desencadenante histórico que nos permita recuperar la paz, la estabilidad y tomar con la misma fuerza de siempre el camino original de esta patria. Nos han retado. La derecha quemó todas sus naves y no tiene regreso. Y no vamos a caer en su provocación. No vamos a ir a una guerra civil. No, no y no. Vamos a ir a un gran proceso popular, democrático, revolucionario, en un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia. Retomar el despertar histórico original y conciencia, mucha conciencia. Si algún día en la historia de estos 200 años nuestro pueblo necesitó la mayor suma de conciencia, la mayor suma de firmeza moral, es en este momento. Es en este momento. Por eso es muy importante todo lo que estamos evaluando hoy. A mí nadie me lo contó, como decía Robert Serra. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. Hemos vivido entre gigantes y seguimos viviendo entre gigantes de la historia, que nos crecemos y sabemos cabalgar obstáculos, dificultades, golpes, regolpes, intrigas, perversidades, violencia. Y de todo eso sacamos lecciones, porque nuestro destino y nuestra convicción nos lleva a la paz, con igualdad, con justicia, con revolución. Paz con revolución, si no, no habrá paz. O hay paz con revolución, o no habrá paz, ni en Venezuela ni en América. Paz con revolución. Yo los invito a que busquen en internet ese Domingo con Maduro, número 85. Ahí lo confirmé. Necesito que lo busquen. Aproximadamente una hora no tiene desperdicio. No tiene desperdicio ninguno. Porque hay algo que la oposición venezolana no ha logrado entender. 9 meses después se demostró que ese desencadenante histórico se dio. Y se está dando. Falta. Porque ese desencadenante histórico tiene que originar otros. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un pueblo, o somos un pueblo, hay que incluirse todos nosotros. Somos un pueblo que se crece en las dificultades. Y estamos conscientes, que eso hay que tenerlo bien en cuenta, estamos conscientes de nuestro rol histórico. Vean ustedes, si para el comandante Chávez, cuando estaba en Quebec, Canadá, solitario allá, en uno de los encuentros de la OEA, cuando se estaba hablando del ALCA, y él solo allá se opuso al ALCA,
Y comienza esta dura batalla que duró, para él, para el comandante Chávez, duró hasta el 5 de marzo de 2013. Para el presidente Nicolás Maduro, el año 2017 es quizás el año más productivo que hubo. El más productivo. Y cuando digo productivo, productivo políticamente. Y demostró eso, que ese desencadenante histórico no solamente lo provoca, lo lleva, primero en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que lo primero que nos trae fue la paz. Es lo primero que nos regala. Y segundo, se dan consecutivamente varios procesos que nos lleva al día de hoy, 23 de enero. Digamos, reivindicando a ese pueblo que salió el 23 de enero del 58 a tratar de liberar a la patria, y en un pacto vil de punto en la quinta punto fijo de Rafael Caldera, y en una encerrona que tuvieron en Washington, entregaron el país. Esa fue, según por lo explicado allí mismo por el presidente Nicolás Maduro, fue de las dos más grandes traiciones que tiene el país y que tiene el pueblo venezolano. La primera, la traición a Bolívar con la Cociata, la segunda en el año 58, que ya se venía gestando desde el gobierno de Medina Angarita, con la oligarquía allí metida hasta los tuétanos para que las clases políticas cedieran, a excepción de los revolucionarios, entre ellos el Partido Comunista, hay que decirlo, entre ellos el Partido Comunista. Pero hay otra cosa, a diferencia de otros países que obviamente se han visto atacados por la crisis que ha generado el imperialismo, esa crisis de la deuda, esa crisis, esa burbuja inmobiliaria, esa crisis de lo que es el sistema financiero mundial, a diferencia de otros países que han sufrido retrocesos en la economía por culpa de ese gran sistema financiero, nosotros hemos sobrevivido ante una crisis que ellos provocaron aquí adentro, que la siguen provocando, la siguen induciendo con todo y una guerra económica, guerra psicológica, guerra de todo tipo. Es más, admitido por el propio director de la CIA, Pompeo, que dice que efectivamente aquí tuvieron aparatos de inteligencia para averiguar, sobre todo en el sector militar, si había posibilidad de que pudieran tumbar al presidente Nicolás Maduro. Dicho por ellos. Dicho por ellos. Ahora, ¿cuáles son las políticas que realmente le han hecho daño al pueblo venezolano? Las políticas que implementó la derecha. Este ataque permanente, y lo estamos viendo no de ahora. Lo que pasa es que desde el 2013 para acá intensificaron el ataque. Y lo multiplicaron por 10. Pero desde el momento en que el comandante Chávez llega al poder, siempre, ustedes pueden agarrar y hacer... Nosotros deberíamos de hacer una especie de análisis histórico de todos los ataques que ha venido haciendo desde los golpes de Estado, guarimba, sabotaje, bloqueo. Hay que hacer un histórico. Pero siempre ha sido, sin variaciones, ha sido el norte de los fascistas tumbar la revolución bolivariana. No tienen plan de gobierno, el único plan de gobierno que ellos tienen es tumbar a la revolución. Y hay algo que se merece decir desde el alma. El presidente Nicolás Maduro ha evitado, así como lo dijo ahí, hace 9 meses exactamente, el 23 de abril de 2017, ha evitado una guerra civil. Y una guerra civil que tendría consecuencias terribles en este momento. Y las evitó. Y fíjate tú
que ante el ataque, ante las sanciones de la Unión Europea, dictadas desde Washington, ante esas sanciones, nuestra respuesta es más democracia. Nuestra respuesta es elecciones. Nuestra respuesta es, tenemos un candidato. ¿La derecha lo tiene? La derecha será capaz por primera vez de participar en unas elecciones sin tener que seguir utilizando herramientas fascistas para ir en contra de la revolución bolivariana. Está por verse. Ya nosotros, digamos, en este desencadenante histórico ya se colocó en la mesa antes de abril, antes de que finalice el mes de abril, nosotros vamos a unas elecciones. Más democracia. A la agresión le respondemos con democracia. Y el presidente hoy hablaba de utilizar medidas diplomáticas. Porque ya es tan cínico, ya es tan evidente el ataque por parte del imperialismo norteamericano, porque ya ellos, la misma oposición venezolana tiene a su jefe, ya es tan evidente que el mundo tiene que empezar a enterarse. Y yo creo que los pueblos del mundo, poco a poco, nosotros hemos podido ir, como dice la hojilla, bueno, rasgando ese velo mediático, hemos podido ir avanzando en esa materia, enseñando. Bien, ahora, ¿qué provocó, qué pasó desde el momento, desde ese 23 de abril, cuando, 23 de abril, 8 días más, y el 1 de mayo, el presidente inicia la ofensiva revolucionaria. Y una ofensiva que hasta el día de hoy no ha dejado de ser ofensiva y de traer victoria tras victoria. Búsquenme la conciencia del proceso histórico. ¿Lo tenemos listo? ¿Quién me dice? ¿Tenemos listo el video? ¿Listo? Conciencia del proceso histórico. ¿Lo tienen listo? Rueda. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que proponga a este Poder Electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. Más de 8 millones. Es la votación más grande que haya sacado la Revolución Bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador Donald Trump que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Se somete a votación el decreto leído para reprogramación de elección de gobernadoras y gobernadoras para el mes de octubre. Aprobado por unanimidad. Por eso
la lección que ha dado el pueblo venezolano hoy, lo que hace es crecerse ante la manipulación mundial. Hoy ha ganado la verdad de Venezuela. Hoy el chavismo arrasó. Hoy tenemos 17 gobernaciones. Hoy tenemos 54% de los votos. Hoy tenemos 61% de participación. Y hoy la patria se ha fortalecido. 75% de las gobernaciones. Les pido que celebremos con alegría, con música, con baile, pero en paz, con respeto. En paz, con respeto al adversario. A todos los que votaron por los candidatos ganadores y las candidatas ganadoras, felicidades, deben estar felices, como estamos nosotros. A aquellos que votaron por candidatos que no ganaron, inténtenlo de nuevo. En Venezuela hay garantía para la democracia y la participación. Mis felicitaciones también. Al primero y al último de los votantes. A la primera y a la última de las votantes. Mis felicitaciones. Gracias, Venezuela. Preparémonos para un buen fin de año 2017 y para un año 2018 de grandeza. Ha triunfado la paz. Ha triunfado la patria grande. Ha triunfado la Venezuela bolivariana y chavista. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la rebeldía antiimperialista y bolivariana de todos! Y que viva la victoria del 15 de octubre. ¡Victoria de historia! ¡Hasta la victoria siempre! Convocar y programar para el mes de diciembre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Y yo quiero comentarle e informar al país. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país, de las 335. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local. Un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo. Producto de la conciencia que tiene el pueblo de Venezuela. Tomen las sanciones que le dé la gana. A Venezuela no la para nadie, compadre. Nada ni nadie nos va a parar. La Unión Europea se ha dejado poseer por una visión parcializada, a favor de la derecha, y han roto todos los mecanismos de consulta política. Ojalá rectifiquen a tiempo y no cometan los errores y no se subordinen a la política de Donald Trump. Porque sobre Venezuela, la Unión Europea lo que hace es subordinarse, esclavizarse a lo que dicta Washington. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El alcance de este artículo primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución.
Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 23 días del mes de enero de 2018, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta; Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta; Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; Carolis Pérez González, subsecretaria. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna el imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene el derecho de decidir su destino. Nosotros respetamos al resto de los países y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros. Y hoy, desde este espacio 23 de enero, desde este espacio, digo, de tiempo, ¿no?, que nos recuerda una de las luchas a que obligó el 23 de enero del año 58 que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas, porque eran masacrados. Nosotros estamos proponiendo elecciones. Y hago un llamado desde aquí a las fuerzas revolucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias, a las de Chávez, a las del comandante Hugo Chávez, a las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio. A los que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez, a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Nosotros invocamos el espíritu unitario, la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre, cuando la unidad, lucha, batalla y victoria. Pero también nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. Fíjense, yo creo que a más agresión, y estoy convencido de eso, a más agresión, más conocimiento. Ese video cortico, que si nosotros le metemos más contenido, vamos a ver todo lo que han hecho ellos durante el año 2017, lo que hicieron, perdón, antes del mes de abril. Si nosotros hiciéramos un resumen de todas las agresiones, nos diéramos cuenta la capacidad que tenemos de rehacernos.
la capacidad que tenemos de avanzar por encima de las dificultades. Por eso decía yo al principio que este pueblo es un pueblo de dificultades que está consciente de su rol histórico. Pero decía esto, ¿no? El conocimiento nos da herramientas. A medida que ellos han tomado la decisión de seguir, por ejemplo, con guarimbas, con el mismo tipo de herramientas fascistas para tratar de tumbar a la revolución bolivariana, ellos han ido perdiendo credibilidad y han ido perdiendo cualquier tipo de simpatía, incluso por parte de sus sectores. En este momento, si es que podemos hablar de qué es lo que está pasando ahí, en ese sector, yo les puedo asegurar que en este momento deben tener unas divisiones internas terribles. Hay quien tiene maquinaria como para ser candidato de aquel lado. Tiene su propia maquinaria. Y va a buscar ser candidato, pero es una cuestión de ego. Ellos ni siquiera van a plantearse hacer un plan de gobierno creíble. Pues no lo tienen. Lo que tienen es un plan de derrocar la revolución. Lo dije ahorita, su único proyecto es derrocar la revolución bolivariana. De hecho, ya hay una entrevista que le hicieron a Hoffman de nuevo y le está pidiendo a Brasil que se intervenga, que utilice su fuerza el país vecino para, o sea, el gobierno del país vecino para contribuir a la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La misma declaración que hizo Enrique Capriles es altamente preocupante, sea por allá o sea por acá. Y es preocupante por su sanidad mental. Ojo, no es porque le tengamos miedo, ni mucho menos. Ellos no van a poder tumbar la revolución bolivariana, no van a poder. Ustedes, en ese último video que les pasé, pueden darse cuenta que hemos ido de victoria en victoria y creciendo. Lo decía Luis Vicente León. Ojo, a su manera. Pero cuando tú lees entre líneas, Luis Vicente León habla del tremendo quiebre interno que tienen los fascistas. Allá hay ego, hay mucha maldad, hay mucho interés por el dinero. En cambio, nuestro pueblo avanza por ideal, por conciencia, mientras ellos siguen en su nido de víboras. Es más o menos lo que tendría yo que exponer. El presidente Nicolás Maduro hoy volvió a hablar del proceso histórico. Yo quería pasarles un resumen de la locución del presidente Nicolás Maduro en la Plaza Oleri. Vamos a verlo, ¿lo tienen listo? ¿Listo? Rueda. Que no olvidemos la historia, que saquemos lecciones de la historia. Un pueblo con memoria y con conciencia es un pueblo preparado para construir su futuro. Es un pueblo preparado para andar este siglo y más haciendo historia, que es lo que estamos haciendo hoy. Recordar a Fabricio Ojeda, recordar los esfuerzos de la generación del 58, pero también recordar que la esperanza, que los sueños de ese pueblo inocente que salió a las calles y conquistó una gran victoria, también fueron traicionados. Que por un lado salió el pueblo feliz y se fue a los barrios a celebrar su victoria, muchacho que me escucha, pero por otro lado vino la oligarquía a apoderarse del Palacio de Miraflores y a imponer la traición. El espíritu del 23 de enero fue el espíritu nacional de unión que se expresó en una gran rebelión cívico-militar
en la victoria de hace 60 años y en la esperanza que tenían las mayorías de que había llegado la hora de una verdadera democracia, con igualdad, con justicia social, que había llegado la hora de un país soberano, independiente. Pero esa hora que sonó en la campanada de hace 60 años, así como llegó, así se fue, porque se impuso la traición. La oligarquía impuso sus intereses y los multimillonarios se hicieron del poder político con la traición de las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. 1 de mayo, Avenida Bolívar. ¿Quiénes estaban el 1 de mayo en la Avenida Bolívar? Yo lo recuerdo como que fuera ahorita. Yo lo traía aquí adentro durante un mes, todo el mes de abril, cuando arrancaron las guarimbas y la violencia y empezaron a quemar gente por el color de su piel, por su condición social o por sospecha de que era chavista. Comenzaron a quemaron 29 jóvenes. Y yo analizando cómo podemos canalizar en paz, democráticamente, constitucionalmente, este conflicto que nos metió el imperialismo a través de la derecha antipatria, porque fue la derecha antipatria ayer y lo quiere ser otra vez hoy, instrumento ciego de la destrucción y de la violencia contra nuestro país. Yo dije, hay un solo camino: activar el poder popular constituyente a través del 347 de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y llegó el 30 de julio y con el voto del pueblo llegó la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario del pueblo. Y con la Constituyente llegó la paz que debemos cuidar. Donald Trump vino y nos sancionó. Y la Constituyente dijo, sanciones de Trump. Frente a las sanciones de Donald Trump, más elecciones. Frente a las sanciones, más elecciones. Esa es nuestra fórmula. Y convocaron las elecciones adelantadas para gobernadores y gobernadoras para octubre, 15 de octubre. Y otra vez ustedes, otra vez el pueblo, otra vez su conciencia. ¿Y qué pasó el 15 de octubre? La gran victoria de la revolución bolivariana. 18 gobernaciones de 22. 18 de 22. Con el 54% del voto popular nacional. Y apenas salimos del 15 de octubre. En un país democrático como el que tenemos, la Asamblea Nacional Constituyente tomó otra sabia decisión, que fue adelantar las elecciones para las 335 alcaldías del país. Sabia decisión. No quieren democracia. Ellos dicen que yo soy un dictador. La basura de Almagro se la pasa diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Y la ultraderecha venezolana se va al mundo a pedir sanciones porque aquí yo soy un dictador, dicen ellos. ¿Hay dictadura en Venezuela? ¿O hay una democracia verdadera? ¿Quieren más dictadura? Y entonces esta extraña dictadura
convocó elecciones generales el 10 de diciembre del año 2017. Apenas han pasado 5 semanas de esas elecciones y una vez más, de manera milagrosa, gracias a ustedes, gracias a su conciencia, gracias a su firmeza, gracias a los valores y a la unión popular, obtuvimos una gran victoria, 308 alcaldías de las 335 del país. Con el 70% del voto popular. Y además, coronamos la gobernación número 19, la gobernación del Estado Zulia, con el compañero Omar Prieto. No hay que olvidar esta historia reciente, porque el pueblo ha sido protagonista. Yo lo dije el 1 de mayo, lo dije en agosto cuando se convocaron las elecciones de gobernadores, lo dije en octubre cuando se convocaron las elecciones de alcaldes. Yo creo en la democracia, creo en la soberanía popular y tengo mi fe absoluta en el poder y en la fuerza del pueblo para obtener victorias, victorias y más victorias en el campo electoral. Por eso, oído a todos los que me escuchan, por eso yo quiero decir algo. Fue acertada la convocatoria a la constituyente. Le volteamos el cuadro político al intervencionismo yanqui. Fue acertada la convocatoria adelantada a elecciones de gobernadores y la asumimos con humildad, con espíritu de trabajo y con fe en la victoria. Fue acertada la convocatoria para renovar las alcaldías del país y en esos 3 eventos electorales obtuvimos grandes victorias, una detrás de otra. Por eso, hoy Venezuela debe sentirse contenta, porque la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado una decisión histórica al decidir convocar las elecciones presidenciales del 2018 en el primer cuatrimestre, adelantar las elecciones. Levanten la mano los que están de acuerdo con esa decisión. ¡Aprobado! Es una decisión acertada, porque con el escenario de unas elecciones presidenciales, el imperialismo y la derecha están enloquecidos y estaban preparando y activando planes para dañar la economía y hacer sufrir al pueblo. Así que estoy de acuerdo y le pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018. En Venezuela no va a decidir Donald Trump, en Venezuela no va a decidir Santos ni Rajoy, en Venezuela va a decidir el pueblo soberano de Venezuela, el pueblo rebelde de esta patria. Decidan ustedes el destino de este país. Le pido apoyo para que logremos la unión perfecta del gran pueblo patriótico y de todas las fuerzas sociales del pueblo de Venezuela. La unión perfecta para una victoria perfecta. Aquí me están proponiendo una meta. Yo estoy de acuerdo. Tenemos una deuda con nuestro comandante Chávez y creo que ha llegado el momento de pagarla.
Así que vamos a prepararnos, juntos, unidos, vamos a prepararnos para ir por los 10 millones. Son 10, son 10. Así que yo le digo a todo el pueblo venezolano, como le dije a la juventud cuando llegué ahora a la tarima, vamos a conformar comandos de campaña. Alerta, es la primera orden que voy a dar para la nueva coyuntura. Vamos a conformar comandos de campaña de la patria en todos los centros de trabajo, en todas las comunas, en todos los barrios, en todos los urbanismos, en todas las universidades, en todas las canchas. Comandos de campaña de base, porque esta campaña la tiene que hacer el pueblo desde la base, con la verdad, renovando la esperanza del futuro mejor, porque lo que vamos a hacer es más y mejor de aquí en adelante. En los próximos días se van a activar los mecanismos para la toma de decisiones de los partidos, grupos políticos del Gran Polo Patriótico. Bueno, yo pido el mayor espíritu unitario. He sido invitado para los próximos días a participar en asambleas de carácter nacional de la clase obrera, de las mujeres, de la juventud. Contra fines de semana han participado 2.200.000 compatriotas chequeaditos con su carnet de la patria en las asambleas del Plan de la Patria que estamos elaborando para el nuevo periodo 2019-2025. El Plan de la Patria del pueblo. Más de 20.000 relatores se han inscrito y nos han consignado las propuestas. Y yo he colocado la fecha del 4 de febrero. Oído, el 4 de febrero vamos a hacer el gran congreso de la patria venezolana para decidir el plan de la patria y el candidato presidencial del pueblo. Convoco al pueblo a las calles. Sé que juntos hacia el futuro podremos más. Esa es la consigna. Juntos podemos más. Juntos, unidos podemos más. Bien, ya estamos terminando. Fíjense, por allí, y esto hay que estar muy alerta, ojo, es una observación que todos me van a entender. Hemos visto la desesperación por parte del imperialismo norteamericano. Hay una desesperación terrible, hay el convencimiento ya por parte de los sectores de inteligencia del gobierno norteamericano, que tiene claro que con estos pajaritos no va a llegar a nada. Sin embargo, está apretando tuerca por otros lados. Podemos encontrar a flemáticos que en este momento se han desesperado, ¿no? Eso, ni verlo. Que levanten polvo por allá, por Washington. Otros que saben muy bien y conocen muy bien de la delincuencia y que han participado de esa delincuencia, también andan desesperados, que hasta han actuado ellos mismos
para participar de los últimos eventos. Ojo y alerta. Y otros que en su momento tenían muy claro lo que era el marxismo y han venido siendo perritos falderos de los flemáticos. Y cuando decimos perritos falderos es que dan lástima ya. La izquierda nuestra tiene un sector pequeño, afortunadamente, pequeño, tiene un egocentrismo muy feo. Ese egocentrismo en alguna oportunidad se enfrentó al mismísimo comandante Chávez. Y el comandante Chávez mandó a parar. Es un sector pequeño, fascistoide. Los extremos se tocan. Otros porque viven de ese flemático. Pero bueno, este pueblo, como dije al principio, está consciente, sabe lo que ocurre, sabe y conoce, tiene conciencia de su rol histórico. Solo en unidad, nosotros daremos al traste con cualquier tipo de plan intervencionista, con cualquier tipo de plan golpista. Solo en unidad nosotros mantendremos estos 9 meses de victoria hasta el día de hoy. Se cumplen hoy, pasamos una nueva fase, una nueva etapa. Y esa nueva etapa necesita lo que hace 9 meses nos dijo el comandante, el presidente Nicolás Maduro. Necesita mucha conciencia. Conciencia para saber cómo enfrentarnos a esta nueva fase. Se cumplen hoy 60 años de la segunda traición más grande que tuvo este pueblo. Se cumplen hoy 60 años de justo de lo que no debió haber pasado y a lo mejor nosotros tuviésemos otro país. Pero, obviamente, las condiciones en ese momento no estaban dadas. El comandante nos enseñó que las condiciones no solamente no estaban dadas, pero que las condiciones también se pueden generar. Y nosotros en este momento tenemos la oportunidad, sobre todo en 2018, sobre todo sabiendo la debilidad imperial, porque recordemos que ese imperio está muy, muy mal económicamente y que lo sabe y es más peligroso así. Nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en un país potencia, como decía el comandante Chávez. Todos unidos. Aquí no valen individualismo, aquí no valen egocentrismo, aquí no vale nada de eso. Cada quien tiene un rol histórico. Ese rol histórico se asume y se garantiza al asumirlo la unidad necesaria. Tenemos candidato, que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros tenemos candidato. Y nosotros vamos a ir a esta batalla convencidos ya, incluso de esa deuda que le debemos al comandante Chávez, esa deuda de los 10 millones de votos, tenemos la oportunidad de sobrepasarlo. Pero ojo, unidos, claros. En el año 58 nos engañaron a nuestro pueblo. Atacaron por mampuesto a toda la izquierda, Partido Comunista y MIR fueron
los mejores cuadros asesinados, el caso de Fabricio Ojeda. E instalaron aquí una dictadura cuando en América Latina se estaban apoyando a los peores dictadores, aquí se apoyó a algo peor que las dictaduras de América Latina, que fue una dictadura con una carátula de democracia. Hoy estamos respondiendo ante la agresión imperial con democracia. Hasta el último día de abril, nosotros tenemos, decía el presidente Nicolás Maduro que si por él fuera, sería el mismo domingo que viene. Pero hasta el último día de abril nosotros vamos a la batalla que va no a ser la final, sino que va a consolidar lo que se viene haciendo en ese desencadenante histórico. El desencadenante histórico sigue, continúa, porque las condiciones y los escenarios se van dando. Y para eso nosotros tenemos que estar muy claros. Para todos un abrazo. Lo de hoy en la Asamblea Nacional Constituyente fue, digamos, la primera puntilla, ese toro reaccionario fascista que se llamó oposición. Y fue la primera puntilla a los señores imperiales. Es una cuestión de respeto, de soberanía, de esa independencia que nos dejó Chávez. Nadie, ni Grupo de Lima, ni España, nadie nos tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros resolvemos nuestros problemas aquí, en unidad. Y todo aquel que salga al exterior a buscar ayuda de esos sinvergüenzas es simplemente un traidor. Ese señor no conoce la palabra patria ni la siente. Bien, vamos a finalizar con el primer video con el que comenzamos, a la batalla. Porque comienza la batalla. Ahora viene otra batalla. Perfecta. Fíjense ustedes, y con esto finalizo, que esta campaña electoral va a ser incluso hasta más productiva, porque no es solamente el hecho de ir a concentraciones, marchas, discursos, no. Fíjense ustedes que el presidente ya está llamando el 4 de febrero a ir al Congreso de la Patria, a ir a discutir y debatir el plan de la patria. Eso implica trabajo, implica construcción, implica futuro, implica destino, implica Chávez. Es Chávez otra vez. Chao, nos vemos el sábado.